Buenos días para todos. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Hechos, capítulo 15, versos 39 al 40. Dice la palabra de Dios así: Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a estudiar hoy estos dos versos de manera conjunta. Yo he titulado este devocional así: Aún en las disputas se perfecciona la obra de Dios. Hagamos una breve reseña histórica, o más bien entendamos el contexto de donde nos encontramos. Al planear este segundo viaje misionero, Bernabé quería incluir a Juan, llamado Marcos, quien los había abandonado en Panfilia durante el primer viaje. Eso lo encontramos en Hechos 13:13. Pablo se opuso firmemente, considerando que alguien que había desertado no era apto para aquella tarea evangelística que pretendían realizar. Pero empecemos por entender el desacuerdo, o entender por qué más o menos es el desacuerdo que se da entre ellos. Y hay un término griego para definir, o usa para definir, sí, la palabra desacuerdo, que en griego es paroxismos, lo que indica una confrontación muy intensa y aguda. Es decir, que lo que hubo entre ellos no fue algo simplemente pasajero, hubo una confrontación muy intensa y aguda. En resumen, Pablo y Bernabé tuvieron, como dije, una confrontación aguda e intensa, y todo giraba en torno a Juan, Marcos. Sí, el mismo que más tarde escribiría el Evangelio de Marcos, quien los había abandonado en el primer viaje, aparentemente quizás por un momento de debilidad personal o su incomodidad por la extensión de la gracia a los gentiles. Pablo se mantenía firme en sus principios, aunque desconocemos la razón exacta de la partida de Juan, o sea, Marcos. Fue una herida que Pablo no pudo superar. Quizás se debió a un fracaso personal, no lo sabemos. O tal vez tuvo que ver con la posible incomodidad de Juan o Marcos ante la llegada del Evangelio a los gentiles en el primer viaje misionero. Quizás esta es la más cercana de las razones, o quizás incluso contribuyó a alguno de los problemas en Jerusalén al ser testigo presencial de estos acontecimientos. No podemos decirlo, pero eso sin duda habría irritado a una persona de principios como Pablo, pues en ese caso Marcos habría estado desafiando la esencia del mensaje del Evangelio de la gracia, al no querer reconocer dicha gracia extendida al pueblo gentil. Pues bien, mis hermanos, cualquiera que fuere la razón, aún en dicha disputa se perfeccionó la obra de Dios, porque aún en aquellas diferencias que hubo entre hermanos en la fe, el Evangelio se extendió por toda Roma, tal y como era el propósito de Dios. Pablo no solo tuvo diferencias con Bernabé, veremos que también las tuvo con Pedro por cosas similares, ya que según la palabra, Pedro se enfocó principalmente en predicar a los judíos la circuncisión, mientras que el apóstol Pablo fue como comisionado como el apóstol principal para los gentiles, como lo muestra Gálatas 2:7 al 8. Aquí quiero hacer un paréntesis, y es que al parecer, como lo dije, la razón más clara para la disputa entre Bernabé y Pablo era esta: el que se predicase a los gentiles y que se predicase a los judíos, o a los que habían sido circuncidados, acerca de la circuncisión. Gálatas 2:7 al 8 muestra la disputa que hubo entre Pablo y Pedro, y dice así la palabra donde se muestra: Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión de los apóstoles,
lo que causó la molestia de Pablo, que como dije, también tuvo que reprender a Pedro por diferencias en sus obras, como lo muestra Gálatas 2, 11 al 16. Dice rápidamente, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, mis hermanos, habiendo, hecha, habiendo hecho esta larga introducción y a la luz de la palabra de Dios, vemos que Pablo tuvo diferencias con dos hermanos en la fe por causa del mismo evangelio. La hipocresía, la debilidad espiritual que aún mostraron algunos, la duda o el temor, pero ello no fue para que se odiasen por siempre o terminara la obra de Dios. Por el contrario, la obra se iba perfeccionando cada día para que el Evangelio de la gracia y el amor de Dios se expandiera por todo el mundo como ha seguido ocurriendo hasta nuestros días. Lo que podemos reflexionar en este desacuerdo o confrontación aguda que se suscitó entre estos hermanos en la fe nos permite ver que aunque hayan diferencias en la forma en que se predique el Evangelio o se acepten teorías teológicas que marquen diferencias entre uno y otro, ello no impedirá que la obra y el propósito de Dios se cumpla. Ahora bien, hay que diferenciar o hay que entender cuando hay diferencias teológicas también de las falsas enseñanzas. Yo puedo acoger la teoría teológica como ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo puedo acoger la teoría teológica de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y otro hermano puede no acogerla y apegarse a la manifestación desde el Nuevo Testamento. Y podrán haber otras muchas diferencias que puedan surgir, pero debemos es discernir entre esto y las falsas enseñanzas que en estricto sentido no podríamos acoger ni replicar entre nuestra iglesia. Si en una evangelización, por ejemplo, mi hermano manifiesta cierto concepto que a mi juicio no es acogido, pues puedo dialogar con él y simplemente exponer nuestra diferencia sin que ello implique distanciarnos o señalarlos como apóstata o mentiroso. Pero si por el contrario mi hermano se aparta de los postulados bíblicos, pues en dicho caso sí estaría obligado a reprenderlo sin que ello implique herirlo o maltratarlo. Esto, mis hermanos, me lleva a meditar en que aún con diferencias, el propósito de Dios se cumplirá no solo en mí, sino también en las personas a las que se les predique. Porque recuerda, no soy yo o tú quien haces la obra, es Dios por medio de su Santo Espíritu que redarguye el corazón del pecador y lo lleva al arrepentimiento. Yo solo soy un instrumento que debe perfeccionarse cada día en amor, en gracia y en conocimiento. Las diferencias que puedan surgir entre hermanos no nos deben llevar a odiar o envidiar a nuestros hermanos o a ser egocéntricos, soberbios y faltos de piedad. Por el contrario, nos deben motivar a edificarnos cada día más en el conocimiento del Evangelio para que el propósito de Dios de gracia y salvación se siga extendiendo a toda nación, lengua y tribu. A esto nos exhorta el mismo Pablo en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A esto es lo que estamos llamados, hermanos, a crecer en el conocimiento de Dios, replicando el Evangelio de la gracia, sin que entre nosotros surja algún tipo de soberbia u orgullo propio. Igualmente, Efesios 1:17 al 18 nos enseña, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de de la gloria de su herencia en los santos. Esto, queridos hermanos, nos muestra que aun cuando haya hermanos que tengan una mejor o mayor conocimiento, esto no debe ser causa de desprecio para que te apartes de la obra. Por el contrario, nos llama es a estar más cerca precisamente de aquellos hermanos. Nos invita a mantenernos unánimes en un mismo espíritu, a crecer, como dije, en el conocimiento de Dios y desafiarnos cada día a aumentar aquel conocimiento. Aquí el apóstol Pablo enseña el deber también de todo creyente que, como dije, es crecer en el conocimiento y sabiduría de Dios, pero también el de amarnos unos a otros y soportarnos unos a los otros. Y el mismo Pablo nos enseña esto. También lo dijo Juan, y donde está, lo encontramos en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este es el llamado que Cristo nos hace, a amarnos los unos a los otros. Colosenses 3:13 también, donde Pablo nos dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No por diferencias en conocimiento debes dejar de hacer la obra. Por el contrario, cumplamos nuestra obra misionera cada día con mayor compromiso y disciplina. Sigamos preparándonos, continuemos en el crecimiento y conocimiento de la santa palabra de Dios, porque solo de esta manera el propósito de Dios se cumple, tanto en ti como en los que están afuera, muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, como dije en el título de este devocional, aún en las diferencias el propósito de Dios se cumple, porque así sea que no seas el más elocuente y sabio predicador, puedes transmitir aún con tu testimonio el amor de Dios y su gracia. Esto puede ser suficiente aún para que los que no conocen del Evangelio sean confrontados cada vez que reflejas el carácter y amor de Cristo en todo lo que hagas. Antes de apartarte o criticar a un hermano pese a sus diferencias, creo que por el contrario el llamado es a acercarnos más y unirnos en fe y amor, con el firme propósito de seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, porque sé que aún cerca a aquellos hermanos que son más doctos en la palabra, aprendemos por causa de esto. Ahora, por el contrario, si eres muy docto y sabio en el conocimiento del Evangelio, no menosprecies a tu hermano, y por el contrario, exhórtale en amor a crecer y sirve como instrumento para su crecimiento. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como lo enseña Filipenses 2:3. Que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Para concluir, queridos oyentes, en esta mañana, todo lo que hagamos, no lo hagamos por vanagloria o para exaltarnos a nosotros mismos, antes bien con humildad, estimándonos cada uno y a los demás como superiores, podremos superar toda diferencia en el amor de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. ¿No es acaso lo que Cristo quiere de ti y de mí? Que nos amemos y que no dejemos que nada se interponga en la obra de Dios. Que sea que haya diferencias o mayor o menor conocimiento, todo lo que Dios quiere es que repliques ese amor en los demás. La realidad es esta. Cada una de estas inclinaciones de la personalidad necesita de la otra. A quienes priorizan la verdad, hay que recordarles que todos somos un desastre, salvados únicamente por la gran gracia de Dios, y que ninguno de nosotros tiene mucho mérito aparte de Cristo. Pero a quienes se centran en las personas y son amables, hay que recordarles también que existen principios firmes que los verdaderos creyentes deben respetar para caminar correctamente con el Señor a la luz de la verdad. Lo cierto es que todos debemos seguir sirviendo al Señor,
dejando toda diferencia a un lado y centrándonos en la única verdad, firme y eterna, el amor de Cristo por su pueblo judío, gentil o griego. Yo pienso que Cristo no va a criticar tus conocimientos. Bueno, más que demandar de ti el amor y la verdad del Evangelio, va a exigirnos apego a sus santas escrituras y amor por los demás. Recuerda que Él ve y conoce nuestros corazones, mas no va a demandar el número de personas que lleves a sus pies. Así que si hoy recuerdas lo que es el verdadero amor de Dios, te despertarás y dejarás la pereza para crecer en conocimiento y verdad y seguir la obra misionera. Y si tienes algo contra tu hermano, solo deja esos pensamientos, ve y reconcíliate con él y animémonos los unos a los otros en amor y verdad para que el propósito de Dios se cumpla en su pueblo. Mis hermanos, hasta aquí el devocional en esta mañana. Espero sea de edificación para todos ustedes.